Hola, hoy vamos a ver vejiga neurogénica. Bueno, la vejiga neurogénica se define como una disfunción vesical secundaria a lesiones neurológicas de la vía urinaria. Vamos a tener dos grandes grupos de etiologías que son las adquiridas, que representan el 90%, el 90%. Aquí incluye cosas como la diabetes mellitus, las encefalopatías como el EBC o el Alzheimer, el trauma, la iatrogénica. Y el otro es la vejiga neurogénica congénita, que puede ser por patologías como el mielomeningocele o la genesia del sacro. Esto es porque a nivel del sacro, como ya lo veremos, es donde está el centro de la micción. Entonces, si no se desarrolla o no se forma en la vida embrionaria del sacro, pues no vamos a tener el centro de la micción. Ahora, vamos a tener una clasificación. Aquí dice clasificación, que las divide dependiendo de a qué nivel está la lesión desde el cerebro hasta la vejiga. O sea, dependiendo de en qué nivel, vamos a tener diferentes manifestaciones. Entonces, la primera es vejiga neurogénica secundaria a lesiones por encima del centro de la micción. Se encuentra a nivel de S2 y S4. Entonces, el centro de la micción se encuentra a nivel de S2 y S4. Entonces, todo lo que está por encima, que sería la médula espinal y el encéfalo, si se daña va a producir, digamos que este cuadro clínico, que es una vejiga hiperrefléxica sobreactiva o no inhibida. Es decir, como está dañado, digamos que el sistema nervioso central, el centro de la micción va a actuar por sí solo, o sea, ahí no va a tener quien le diga, espérate, espérate, espérate. Entonces se va a poner súper loco, se va aquí a alebrestar y entonces va a estar súper activo, ¿no? Entonces, al mínimo de orina que haya en su interior va a producir un reflejo miccional. Aquí no se trata de producir encéfalo. Encéfalo. Si está en el encéfalo, va a producir un cuadro con poliaquiuria, porque al mínimo de orina va a querer orinar. Entonces todo el tiempo va a tener ganas de hacer pipí. Después, tenesmo, o sea, como hay tan poquita orina en su interior, tiene que esforzarse para poder sacarla. También va a producir incontinencia urinaria, infecciones urinarias recurrentes, hipertrofia del detrusor, porque esta está sobreactivada, entonces se empieza a poner mamada y hace hipertrofia. Y aquí una característica es que no hay disinergia del detrusor, o sea, disinergia del detrusor es algo así como que hay espasmos de la vejiga que hacen que haya un chorro intermitente, y eso no lo vamos a tener aquí, no lo vamos a tener, el chorro va a estar bien. Las etiologías son EBC, Alzheimer, esclerosis múltiple, tumores, meningitis, encefalitis o TCE, o sea, cualquier cosa que afecte el cerebro. Después tenemos médula espinal, donde vamos a tener que produce el mismo cuadro clínico de acá arriba, pero le vamos a sumar el espasmo del esfínter voluntario, también algo que se llama disreflexia autonómica, que es algo así como un síndrome que se caracteriza por hipertensión, elevación de la frecuencia cardíaca y cefalea. Esto sí es importante que te lo aprendas. Además de que aquí también vamos a ver que hay un aumento de la presión en la vejiga y eso va a producir, a largo plazo puede producir daño renal porque pues hay reflujo, es pues lesión renal, lesión postrenal. Ya, después. Las etiologías pues son trauma, hernia discal, infarto, mielitis, puede ser quirúrgico, que sería la causa iatrogénica, o siringomiela. Ahora, vamos con el otro, que son lesiones que están en el centro de emisión, en S2 a S4, o por debajo de él. Que bueno, o sea, pueden ser en el núcleo motor, o sea, directamente en S2 o S4. Puede ser que se lesionen las vías aferentes sensitivas, es decir, las vías que van de la vejiga al sistema nervioso que le van a decir, oye, ya me llené, tienes que hacer pipí. Esas son las que están dañadas. Puede estar dañado el nervio periférico, o sea, el que contiene tanto la fibra sensitiva como la motora. O sea, todo el nervio puede estar dañado o solamente las fibras sensitivas. Y también puede ser por una lesión esfinteriana.
Ahora aquí vamos a ver todo lo contrario que veíamos. Si está arriba del centro de la micción, todo lo va a producir para arriba, o sea, es una vejiga hiperreflexica. Pero si está debajo o en él, va a producir lo contrario, una arreflexica. Si está abajo, todo va para abajo. Arreflexica, flácida o hipotónica. Entonces aquí vamos con la primera etiología, que es la lesión del núcleo motor del detrusor. Puede ser causado por trauma a nivel de S2 a S4, infecciones, radioterapia, quimioterapia o hernia discal. Ahora, estas lesiones suelen ser incompletas, o sea, no afectan totalmente el centro de la micción, solo una parte. El cuadro clínico, pues, incluye una vejiga atónica o hiporreflexica. Bueno, el punto es que va a estar floja, pues. Puede causar distensión por vaciamiento incompleto. Como está floja, como está flácida, no puede sacar totalmente la orina y empieza a haber retención, y entonces esa vejiga se empieza a distender. También vamos a encontrar esfínter hipotónico, y además un dato es que para miccionar requieren una prensa. O sea, requieren hacer como que un esfuerzo. Por ejemplo, una maniobra de Valsalva o una maniobra de Credet. Credet es cuando se ponen las manos en el abdomen y se aprietan para poder orinar. Bueno, después tenemos la lesión de las vías aferentes, que dijimos que son las fibras sensitivas que llevan la información al centro de la misión, o sea, las fibras que van de la vejiga a la médula espinal, las fibras sensitivas, ¿no? Que le dicen, oye, ya estoy llena, tengo que orinar, no llegan. Las causas pueden ser diabetes mellitus, que es la causa más frecuente de la vejiga neurogénica. También puede ser la enfermedad, bueno, la enfermedad de Tabes, que es ¿cómo se dice? Como una, como que la médula espinal se empieza a desgastar y eso es debido a la sífilis. O sea, es como un desgaste de la médula espinal por el sífilis. Y también pueden ser por lesiones de médula espinal posterior, porque recuerda que en las astas posteriores es donde llegan las fibras sensitivas. El cuadro clínico es un detrusor inactivo, o sea, ya lo mencionamos todo aquí de las vejigas por debajo del centro de emisión va a ser disminuido, detrusor inactivo. Ya lo hemos mencionado que se distiende y por eso va a ser una vejiga de gran capacidad, de baja presión, va a ser indolora, porque están afectadas las fibras sensitivas, va a producir incontinencia por rebosamiento, porque aquí vamos a tener orina residual. Y se va a empezar a llenar, y a llenar, y a llenar, y a llenar, pero nunca sentimos las ganas de orinar. Entonces, por eso es que hay incontinencia por rebosamiento. También, como ya lo hemos dicho, micción por prensa y mucha orina residual. Bueno, luego tenemos la lesión de nervios periféricos, que puede ser debida a trauma quirúrgico o radioterapia. El cuadro incluye resistencia del esfínter y detrusor hipoactivo, aumento de la presión, pero baja distensibilidad. Esto es cuando es por radioterapia. Y además una vejiga de gran capacidad cuando es por quimioterapia. Entonces aquí las diferencias que vemos es que hay resistencia del esfínter. ¿Por qué? Porque aquí está afectado todo el nervio periférico, o sea, tanto la fibra sensitiva como la fibra motora. Entonces, si está afectada la fibra motora, lo que va a hacer es como que el músculo se tense. Y entonces por eso es que los esfínteres están con la resistencia aumentada. Pero al mismo tiempo sucede lo que mencionábamos antes. Cuando aumentan las resistencias, pues va a haber más presión. Y eso va a reducir su distensibilidad. Y como lo hemos dicho, si está afectada las fibras sensitivas, pues no va a sentir la que orinar y entonces va a ser una vejiga bastante grande, de gran capacidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se lesiona el esfínter externo? Bueno, aquí esto se puede deber a una fractura de pelvis o también a cirugía prostática, o sea, una causa iatrogénica. El cuadro clínico incluye vaciamiento a mínimas presiones, es decir, una incontinencia total. Total, total, total. Ahora tenemos algo que se llama choque medular. El choque medular es una fase aguda que sigue a una lesión de médula espinal, donde habrá una pérdida transitoria de las funciones motoras, sensitivas y reflejas. O sea, es algo así como un periodo después de que tuviste un trauma de médula espinal, donde todas tus funciones nerviosas están abolidas, pero las vas a recuperar, por eso es transitorio. Generalmente, este choque medular dura de 2 a 3 meses.
pero puede llegar a durar hasta 6 meses. Y aquí lo que veremos es como una mezcla entre los dos que ya hablamos. Primero vamos a tener una vejiga atónica, que va a causar incontinencia y retención urinaria, o sea, una lesión parecida a la que veíamos cuando las lesiones son por debajo del centro miccional, pero ya después, con el paso del tiempo, vamos a ver que hay espasticidad, que se manifiesta con espasmo del esfínter y espasmo del detrusor, como si estuviéramos hablando de una lesión por encima del centro miccional. Entonces, es como una combinación de ambas, de una vejiga hiporreactiva y una hiperreactiva. Ahora, vamos con los estudios urodinámicos que nos pueden ser de utilidad para evaluar la vejiga neurogénica. Estos incluyen uroflujometría, que es algo así como, bueno, más bien no es algo así, es un estudio en el que los pacientes orinan en un inodoro que supuestamente tiene como sensores, que van a decir, van a medir el chorro urinario, van a decir a qué presión sale la orina, a qué volumen, a qué velocidad. Después tenemos la citometría, que consiste en meterle un catéter al paciente en la vejiga con la vejiga vacía y ahí checar la presión cuando la vejiga está vacía y después empezarle a dar, bueno, más bien por el mismo catéter, vamos a meter este líquido y le vamos a preguntar al paciente en qué momento empieza a sentir ganas de miccionar. Ahí vamos a medir con qué volumen siente el reflejo miccional, a qué presiones llega a su vejiga y después tiene que vaciar la vejiga y otra vez vamos a medir las presiones. Mm, Y pues el flujo urinario, ¿no? Después, tenemos el perfil de presión uretral, que es lo mismo, se mete un catéter en la uretra y se miden las presiones al miccionar, o una electromiografía. Ahora, el diagnóstico pues incluye la historia clínica, donde tenemos que preguntar las características de la micción. Este, todo, o sea, cómo está su chorro, si siente muchas ganas de miccionar todo el tiempo, si no siente ganas de miccionar todo el tiempo, este, si le cuesta trabajo hacer del baño, si necesita hacer alguna maniobra, etcétera. Después, en la exploración física tenemos que hablar del flujo cavernoso e cavernoso. Esto se hace haciendo un tacto rectal. Bueno, una mano va sobre el pene o sobre el clítoris y se hace tacto rectal y se oprimen los músculos bulbocavernoso e isquiocavernoso. Y lo que tiene que pasar es como algo así como una pequeña, como no como una erección, pero así como que algo se mueva en el pene o en el clítoris. Ese es el reflejo bulbo e isquiocavernoso. Pues nos está hablando de una buena conductancia nerviosa, ¿no? También puede haber vejiga palpable, dolor renal, si ya está afectando al riñón, por la retención urinaria. Puede haber edema y disreflexia autonómica. Ya dijimos que son tres cosas. A ver qué son, te dejo contestar. Ok, sí, es hipertensión, elevación de la frecuencia cardíaca y ya se me olvidó la tercera. Ve, yo ya se me olvidó la tercera. Cefalea, cefalea. Ya. Ahora después podemos pedir ahora sí la imagen y los estudios urodinámicos, que serían estos, y podemos pedir estudios neurológicos. Ay, está bien a mí esta foto, ¿eh? No sé por qué está tan horrible, pero la gente saca lo mejor que puede. No sé por qué mi diseño está feo. Bueno, aquí dice vejiga espástica, o sea, hiperreflex. Bueno, aquí te tenía que decir que para el diagnóstico hay que dividir como que dos entidades clínicas, la vejiga espástica y la vejiga arreflexica. O sea, si hablamos de vejiga espástica, o sea, es prácticamente lo mismo, está repetido. Si hablamos de vejiga espástica, sería una lesión que está por encima o por debajo del centro miccional. A ver, contesta. Ok, por encima. Y si es una vejiga, entonces arreflexica sería por una lesión que está en el centro miccional o por debajo de él. Entonces, vejigas espásticas. Son vejigas en donde el centro miccional está súper activo, pero no hay actividad de la regulación del puente, o sea, del sistema nervioso central. Entonces, el centro miccional actúa sin regulación, ya lo habíamos mencionado. Aquí veremos entonces incontinencia continua, espasmos, vejiga de baja capacidad, que es una diferencia que tiene con esta. Vamos a ver acidemia, porque dijimos que puede haber afectación del riñón. Puede haber paraplegia y parapesia, disreflexia autonómica y infecciones de vías urinarias recurrentes. El diagnóstico se puede hacer mediante ultrasonido o uretrocistografía, que consiste en tomar radiografías con la vejiga vacía, con la vejiga llena, cuando está orinando. Y también podemos hacer estudios de urodinamia, donde vamos a ver una microvejiga. Microvejiga, podemos ver espasmos del esfínter. Y ya, bueno, generalmente las vejigas van a ser menores a 100 mililitros. Y ahora, si hablamos de una vejiga arreflexica, es una vejiga hipotónica. Esta se da cuando hay lesión del centro miccional o de los nervios periféricos, o sea, ya lo mencionamos. Aquí vamos a ver una vejiga de gran capacidad, a diferencia de la vejiga espástica, que era pequeña, esta es de gran capacidad. Habrá retención urinaria,
y por lo tanto vejiga palpable. Va a haber una reducción de los reflejos, porque aquí estamos hablando que lo que está dañado es el centro periférico. También, como en esta, puede haber IBU, haber una disminución de la sensibilidad, ya lo mencionamos, por lesión a los nervios. Puede haber incontinencia por rebosamiento porque no siente cuando tiene ganas de orinar. Puede haber edema, también un esfínter anal hipotónico, porque pues los dos están inervados por el nervio pudendo. Y puede haber también, como en esta, una elevación a suaves por afectación del riñón postrenal. Diagnóstico, ultrasonido, uretrocistografía, otra vez es lo mismo. Y en la urodinamia lo que vamos a ver es una reducción de la sensibilidad, reducción de la presión de llenado. Aquí, a diferencia del otro, no vamos a ver contracciones del detrusor. Los pacientes usan prensa para poder orinar. Habrá orina residual e hipotonía. Es como repetido de lo que habíamos hablado, ¿eh? O sea, todo lo de arriba del centro para arriba y todo lo de abajo del centro para abajo. Aquí, bueno, lo único que se da es que hay vejigas grandes cuando es abajo y vejigas pequeñas cuando es arriba. Ahora sigamos con el tratamiento. Los objetivos son restaurar la contracción vesical, mantener bajas presiones, evitar complicaciones, o sea, daño renal, y restaurar la continencia. O sea, no importa esto. Lo que sí importa es esto. ¿Cómo vamos a tratar una vejiga hiperreflexica o espástica? Bueno, va a depender de su capacidad. Si a una capacidad mayor a 100 centímetros cúbicos, podemos utilizar la biorretroalimentación, que son así como, bueno, se supone que los más chidos son así como juegos o cosas así que te ponen como en una pantalla y tú vas jugando haciendo pipí, o sea, es como una manera de reeducar el deseo y el reflejo miccional, ¿ok? Ahora, también existen las técnicas de activación, o sea, técnicas para, como que decirle al cuerpo que en ese momento tiene que hacer pipí. Algunos ejemplos son tocar hielo, rascar o apretar el pene. Otros son los anticolinérgicos o el Botox, la toxina botulínica para relajar el músculo. Pero ahora, cuando la capacidad es menor a 100 centímetros cúbicos, que es como que lo más común, que haya microvejigas, podemos hacer una derivación permanente, puede ser ya sea con catéter o quirúrgica, o usar un urocondón, que es un catéter externo, o sea, literalmente es como una bolsa que se pone en la pierna. Podemos hacer esfinterotomía, que consiste en convertir la vejiga en parte del conducto urinario. Podemos hacer una risotomía sacra, que consiste en destruir el centro de la micción para que convirtamos esa vejiga espástica en una vejiga flácida, porque la vejiga flácida es más fácil de tratar que la espástica. Y también podemos usar neuromodulación, que es un marcapasos, que le va a decir a la vejiga cuando tiene que orinar. Y ahora, si hablamos de vejiga arrefléxica, el tratamiento pues es educar al paciente, enseñándole la maniobra de Credé para que pueda orinar. También se puede usar la bioretroalimentación. El CLI, que es el cateterismo limpio intermitente, que es educar al paciente para que se pueda hacer el de sus cateterismos. La resección transuretral del cuello vesical. Los parasimpático-miméticos, como por ejemplo la acetilcolina, que ayuda a elevar el tono, o el fluoruro de betanecol. Y también puede usarse una derivación. Ahora, tratamiento del choque medular. Como dijimos, en etapas iniciales va a presentar una vejiga flácida, por lo que se va a tratar como una vejiga flácida. Algunas opciones son derivación o el cateterismo limpio intermitente. Hay que dar antibióticos y por el riesgo de presentar infecciones. Y además se debe de hacer urodinamia periódica, o sea, hay que estarlo vigilando periódicamente y ajustar el tratamiento según su evolución. O sea, si en algún momento el choque medular llega a ser vejiga espástica, pues lo trataremos como vejiga espástica. Y por último, si las lesiones están en el esfínter, el tratamiento puede ser un esfínter artificial, una inyección de teflón que impide la incontinencia. O sea, literalmente te inyectan teflón, por así decirlo, como que hacen las paredes del cuello de la vejiga más gruesas. Entonces eso impide que le salga la orina. También se puede hacer una plastía del cuello vesical para hacerlo más tenso, o puede ser por neuroestimulación, que como dijimos, es poner un marcapasos. Y eso es todo, gracias. Adiós, para siempre.